Queridos hermanos, iniciamos nuestra jornada en el día de hoy y la palabra del Señor en este domingo nos devuelve ya el tiempo ordinario para que volvamos a entrar ya renovados después de haber celebrado toda la Pascua, toda nuestra resurrección. Nos vuelve a llamar para un seguimiento. Y entonces justamente nos presenta en este sentido bien pedagógico del primer libro de los Reyes, capítulo 19, 16b, 19, 21, el llamado de Dios a Eliseo. Y lo hace ¿cómo? A través de Elías. Esto es también Elías, ¿verdad? Dios, Yahvé, que es mi Dios. Es decir, él lo está viviendo profundamente, pero ahora lo transmite, lo deja a otro. ¿Y eso cómo lo va a hacer? Fíjense, en primer lugar, Eliseo que está arando, dice, está trabajando. Es allí donde Dios nos llama. Es allí de donde Dios nos está buscando para que nosotros podamos ser sus servidores. Pero por otra parte, yo les decía, Elías también recibe la voz del Señor, porque dice que recibe en el monte Horeb de parte del Señor. Le dice, unge, profeta, sucesor tuyo. Pero peana entonces quiere decir que nosotros le vamos a pasar lo que nosotros somos. Pero ser profeta, ungir y poner a alguien que nos sustituya, eso no es solamente dentro de la iglesia, el país, el obispo, la monja, no sé, sino que eso es toda la iglesia, es decir, también en nuestras familias. ¿Qué le vas a pasar? Vos le vas a pasar lo que vos sos. Vos sos ese Elías. Y aquí dice que al pasar junto a Eliseo, ¿qué hace? Le tira el manto. Ustedes tienen que saber que el manto significa justamente la autoridad. Es decir, le traspasa toda su autoridad, le deja el manto. Recuerdan que después de nuevo, cuando Elías va a ser llevado en el carro de fuego, justamente Eliseo le dice, por favor, dame un poco de tu espíritu, déjame algo de tu espíritu, ¿viste? Seguidor suyo, de todo lo que ha aprendido, pero déjame tu espíritu. De familia, o donde estamos trabajando, donde estamos enseñando, donde estamos haciendo algo, ¿verdad? Siempre tenemos que dejar nuestro espíritu, lo que nosotros vivimos. Y dice que cuando es llevado, después cae y se queda el manto, ¿viste? Se queda el manto para Eliseo. Bueno, queridos hermanos, pidamos esta gracia al Señor, que cada uno de nosotros, por una parte, seamos Elías, es decir, vivir auténticamente nuestra vida para poder traspasar, para poder dejar a nuestro sucesor que viva los valores y los principios de Dios. Y los que somos llamados por Dios, los que somos Eliseos, entonces la misma cosa, estar abiertos para que Dios pueda obrar en nosotros y para que podamos recibir como herencia lo que nuestros padres, los mayores nos dejan a nosotros. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.